Estas son 20 cosas que no sabías sobre el teatro para niños en México. Comencemos. Número 1. La inclusión de las comedias de magia, Julio Verne y la ciencia. Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. El mayor aporte que recibió este género dramático para su renovación, ya en la segunda mitad del siglo XIX, fueron las novelas de Julio Verne, que se adaptaron al teatro porque tenían todos los ingredientes utilizados por las comedias de magia. Personajes que se involucran en fantásticas aventuras, retos y combates contra la naturaleza o injusticia. Temáticas científicas, asunto favorito del pensamiento positivista. Julio Verne optó por no hacer uso del punto de vista realista o naturalista, como Ibsen, sino adelantándose a lo que hoy conocemos como ciencia ficción. Obras como Viaje al centro de la Tierra, de 1864, Los hijos del Capitán Grant, de 1867, La vuelta al mundo en 80 días, de 1872. En Ciudad de México fue hasta 1879 que se estrenaron al mismo tiempo en sendos teatros, Arviu y Principal, dos escenificaciones de la novela La vuelta al mundo en 80 días. Número 2. El Circo Ring con Ricardo Bell. La distancia nunca ha sido un obstáculo para los artistas circenses. Son trashumantes por naturaleza. La familia Bell llegó contratada por el circo Charini en 1870. El padre, Jack Bell, era trapecista. Ricardo, su hijo, tenía 12 años. Ingresó a la escuela para continuar sus estudios, además de estudiar español y música. En 1878 decidieron quedarse en México e instalaron su propia carpa en la Plaza de Seminario a un costado de la catedral. En 1881, Ricardo hizo su presentación profesional como músico en el Circo Orrín. La importancia del Circo Orrín en el teatro para niños radica más en su teatralidad que en su mismo carácter circense. Un teatro en el que se formó como clown Ricardo Bell. El clown, como arte, crea como un poeta su metáfora de vida, confecciona su propio vestuario y maquillaje. Un buen clown es por lo general un extraordinario músico que domina varios instrumentos, algunos de su propia invención. Ricardo Bell, que era muy creativo y constantemente estaba inventando novedades para el circo, ideó varios espectáculos temáticos. Tal fue La Acuática, un espectáculo de pantomima para la que instalaron cascadas de agua que terminaban en una laguna. No debió ser muy honda, porque en ella caía un payaso enano llamado Pirlimplín, que nadaba como un pez, dando maromas en el agua para regocijo de los espectadores. Número 3. Llegan los cuentos clásicos. No tenemos noticia de que antes que Ricardo Bell, otro empresario hubiese puesto en escena algunos de los llamados cuentos clásicos. El primer cuento que se estrenó fue La Cenicienta, de los hermanos Grimm. Uno de los detalles más graciosos de su versión del cuento fue que los invitados del baile del palacio se vistieran como personajes históricos famosos. Al mes siguiente, estrenaron Aladino y la lámpara maravillosa. En abril de 1901, tocó el turno de la pantomima titulada El Polo Norte, también con niños, que no tuvo tanto éxito como las anteriores. No obstante, que la atracción era la escenografía nevada. Del cielo caían copos de nieve, mientras que en la pista se deslizaban los pequeños patinadores, que también hacían acrobacias. El Circo Rin se adelantó a su época al presentar un espectáculo sobre hielo. Número 4. El trabajo de niños y adolescentes en las compañías de teatro y zarzuela. La zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España, que se distingue principalmente por contener partes instrumentales
partes vocales y partes habladas. El trabajo de los niños y adolescentes en las compañías de teatro y zarzuela era un tema polémico, porque algunos críticos censuraban que los infantes fueran objeto de explotación comercial. En noviembre de 1893, en el Teatro Nacional, se presentó una compañía teatral formada por niños que interpretaron el drama romántico, en verso, de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. En 1895, la empresa Austri Palacios presentó su propia compañía de zarzuelas con niños y adolescentes. En su ambicioso repertorio incluyeron zarzuelas como La Marcha de Cádiz y óperas como Carmen de Bizet. En esta empresa, que trabajó durante varios años, debutó de niña Esperanza Iris. Las hermanas Teresa y María Conesa, de más o menos 14 y 15 años, audicionaron y fueron contratados. De regreso en Europa, la compañía trabajó en Italia y de nuevo en Barcelona, en donde se disolvió. Sin embargo, la familia Conesa no podía prescindir de los ingresos de sus dos hijas, y la madre les consiguió un contrato en un teatro llamado Eden Concert de Barcelona. En un descuido de la señora Conesa, su hija Teresa fue asesinada en el teatro, debido a los celos profesionales de la estrella del espectáculo. El escándalo fue mayúsculo y en toda España se prohibió que niños y adolescentes trabajaran antes de cumplir los 18 años. Número 5. Felipe Aro y la carpa de teatro para niños, Las Mil y Una Noches. Como aún no estaba claramente delimitada la literatura que podía ser apropiada para los niños, los intelectuales del romanticismo no tuvieron límites al dar a conocer relatos de toda la urbe. Uno de sus mejores descubrimientos fue el libro Las Mil y Una Noches, que de inmediato arraigó en el mundo occidental. En 1906, el actor mexicano Felipe Aro formó una compañía de teatro infantil. Su idea fue representar cuentos clásicos como Caperucita Roja, El gato con botas, La Bella y la Bestia y Blancanieves, interpretados por niños y niñas de su círculo social. La diferencia entre Felipe Aro y otros empresarios fue que él era un intelectual que pertenecía a la alta burguesía porfiriana y por lo tanto no perseguía fines económicos, sino ofrecer una alternativa cultural a los niños de la ciudad. Número 6. Justo Sierra. El teatro escolar en la primera década del siglo XX. Como buen liberal, el ministro de Instrucción Pública, Justo Sierra, nunca estuvo de acuerdo en que el gobierno subvencionara al teatro profesional. Sin embargo, fue Justo Sierra personalmente quien se ocupó de patrocinar las primeras representaciones de teatro escolar, laicas, ya no religiosas, que se hicieron en México. En el mes de septiembre de 1904, un grupo de niños a punto de terminar la educación primaria presentaron la obra El sitio de Cuautla en el Teatro Albiú, que era el teatro oficial para los actos del gobierno. En diciembre de 1905, un grupo de niños y jóvenes escenificaron la obra de teatro Una ascensión al Popocatépetl, escrita por Miguel Martínez, ingeniero y director general de instrucción primaria. La obra reflejó perfectamente lo que era el concepto positivista de la educación y del nacionalismo, haciendo intervenir en ella a un sabio médico, un naturalista, los campesinos y diversos estudiantes. En los diálogos abundan los más interesantes datos sobre la formación del volcán, sus erupciones sucesivas y su adormecimiento. Número 7. Las publicaciones teatrales para niños. Existen libros escritos y publicados por José Rosas Morenos en 1873, a las que llamó recreaciones infantiles, escenas, cuentecitos y apólogos que Antonio Magaña Esquivel considera de las primeras obras de teatro mexicano escritas para niños. De 1910 a 1939, la Revolución Mexicana, de la lucha armada a la refundación de las instituciones. La vida cotidiana siguió en forma normal. Los teatros continuaron
abiertos con sus temporadas de ópera, opereta, zarzuela, revista, drama y comedia. Para los niños, el actor Felipe Aro siguió adelante con su compañía de cuentos representados en el Teatro Bernardo García, ubicado en la colonia Santa María la Ribera. Al parecer, los espectadores disfrutaron de los cuentos representados, como se publicó en El Imparcial del 8 de julio de 1912. El espectáculo, bajo la dirección de don Felipe Aro, además de ser divertido y hermoso, es altamente culto y moral, de lo cual están muy contentos los padres de familia. Número 8. De nuevo, vientos de guerra. La caída de Porfirio Díaz creó expectativas en los campesinos zapatistas del estado de Morelos y por eso apoyaron a Madero. Pero una vez que éste llegó a la presidencia, no vieron que las cosas cambiaran para ellos. Se mantuvieron en rebeldía, a pesar de que el mandatario les pedía que tuvieran paciencia. En ese año tampoco hubo teatro para los niños, que continuaban resguardados en sus casas. Los alimentos y el dinero escaseaban. El investigador y cronista teatral Armando de María y Campos, que entonces tenía 18 años, escribió en sus memorias: 4 días después, supuse que el general Francisco Villa había llegado en su tren especial. Fueron los periodistas a recibirlos, y yo, confundido entre ellos, a ver de cerca al extraordinario guerrillero del norte. Esa misma noche, Villa y un grupo de sus generales estuvo en el Teatro Colón. Zapata no fue nunca al teatro. Número 9. La Constitución de 1917 y la educación. En octubre de 1915, Venustiano Carranza regresó triunfante a la Ciudad de México. De inmediato, dictó medidas para subsanar las carencias de la población. Poco a poco, la capital recobró su ritmo normal. Todos los teatros abrieron sus puertas y con ellos volvió el teatro para niños. En noviembre de ese año reapareció la Compañía de Cuentos Representados de Felipe Aro, con una breve temporada en la que repitió Los polvos de Pirín Pin Plin y Las Tres Toronjas en el Teatro Blanco. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la actual Constitución mexicana, que legalizaba la enseñanza libre y se responsabilizaba al Estado de la instrucción pública. La educación que imparte el Estado Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad. Número 10. La educación y la cultura durante la presidencia de Carranza. Venustiano Carranza, ya como presidente constitucional, suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la transformó y federalizó, responsabilizó a cada gobernador de la educación en sus estados. Ya casi para concluir ese emblemático año de la Constitución de 1917, el dramaturgo, compositor y periodista Alberto Michel dirigió con la compañía de cuentos animados de Felipe Aro las ya conocidas obras El gato con botas y la comedia de magia El silbato prodigioso. En enero de 1920, la compañía de zarzuela y opereta infantil Valdivieso repitió su temporada del año anterior. Nostálgicamente, en mayo se presentó en el Teatro Hidalgo La pata de cabra, comedia de magia que siempre atraía a los niños. De 1920 a 1940. Hablaremos de 2 décadas de cultura socialista y arte popular. Los siguientes 22 años, a partir de 1919, fueron de ajustes y transformaciones en los campos de educación y la cultura nacional. El cambio constante de funcionarios con sus particulares criterios políticos y pedagógicos no afectó el espíritu dominante en todos, tendiente a resolver de inmediato los problemas sociales que provocaron la aún latente lucha revolucionaria. Número 11. José Vasconcelos, 1919-1924. Nutrirse de la historia para sembrar semillas nuevas. José Vasconcelos, para poner en marcha su proyecto, recurrió al ejemplo de experiencias históricas que en el pasado fueron efectivas.
Tal fue el caso de las misiones culturales, inspiradas en las que organizaron los frailes durante la conquista. Se trató de llegar a los poblados, en lugar de esperar a que las personas viajaran a las escuelas. Había maestros especializados en la fabricación de jabones y perfumes, en el curtido de piel, en técnicas agrícolas. No se limitó a tomar ideas de la historia de México, sino que recurrió a la experiencia contemporánea de otros países, del modelo soviético. También utilizó la logística para la difusión cultural a través de festivales populares, la edición de libros con un gran tiraje y su venta a precios reducidos, la multiplicación de bibliotecas, la preservación del patrimonio cultural nacional y, desde luego, la construcción de nuevas escuelas primarias, normales, técnicas y escuelas nocturnas para trabajadores. Número 12. Se establecen las bases de la educación artística en el sistema escolar. Vasconcelos era un político, pero además era filósofo. Sus ensayos y los de sus contemporáneos fueron conocidos por todos, además de ser la base sobre la cual se planificó el lugar que ocuparía la educación estética en la reforma educativa que estaba en marcha. Número 13. Los jardines de niños. El teatro como actividad lúdica. Para redactar el plan de trabajo, Vasconcelos solicitó la colaboración de la reconocida educadora mexicana Estefanía Castañeda, quien se mantenía tan activa en su trabajo como lo había sido en tiempos de Justo Sierra. Gracias a ella y a la profesora Rosaura Zapata, las teorías de María Montessori llegaron a México. En el plan de estudios aprobado por Vasconcelos, se incluyó el teatro como una de las actividades a realizar. La educación destinada a los niños pequeños tendrá un carácter fundamentalmente maternal y se desarrollará a partir de ciertas actividades escogidas, como la observación de la naturaleza, los cantos y juegos y ocupaciones adaptadas al medio. Número 14. La escuela primaria, la música y el dibujo. Desde 1920, Manuel Ponce argumentó que la práctica musical en los programas escolares tendría consecuencias éticas y sociales indiscutiblemente benéficas para los alumnos. Vasconcelos era del mismo parecer e incorporó la asignatura en la reforma educativa. Se optó por que fueran músicos profesionales egresados del conservatorio quienes impartieran estas materias, y se contrató a pintores egresados de la Escuela de Pintura y Escultura para impartir clases de dibujo en las escuelas primarias. Número 15. La danza y la escuela de acción. En enero de 1924, Vasconcelos aprobó que se aplicara en todo el sistema federal la escuela activa o escuela de acción. Citando, la educación corporal por medio del juego, el deporte y la danza, la formación de hábitos sociales, la educación estética, la iniciación a los niños en el disfrute de la belleza de las cosas, de las formas, de los movimientos y de las líneas. La realidad es que en el cuatrenio en que José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, no hubo teatro escolar, ni teatro estatal para niños o para jóvenes. Así que con ese propósito, planeó y concluyó la construcción del Estadio Nacional, con capacidad para 25,000 personas. Nuestro estadio será una mezcla de teatro al aire libre y de escenario moderno. No será precisamente una especie de plaza de toros. El arte que ha de triunfar en el estadio es una expresión de belleza que están haciendo y que va a desarrollarse como una fusión de música y baile. Número 16. El redescubrimiento del folclore nacional. En 1921 se celebró el centenario de la consumación de la independencia con diferentes actos cívicos y culturales. Vinieron a México espectáculos folclóricos como los coros nacionales ucranianos, la Orquesta Nacional Rusa, con su cuadro de danzas populares, los coros de cosacos de Kubán y su correspondiente cuadro de danzas, que sirvieron de ejemplo para la creación de conjuntos similares en México, utilizando nuestro propio folclore. Número 17. Bibliotecas, libros y revistas para niños. En 1923 se abrió una biblioteca modelo dedicada a los niños en el edificio de la Secretaría de Educación. El espacio fue decorado por el pintor Carlos Mérida.
Nos propusimos hacer una enciclopedia. Quisimos ofrecer a los niños una visión panorámica, ordenada en el tiempo y la enseñanza profunda que sin duda derivará en sentirse en contacto con los más notables sucesos. Número 18. El teatro para niños y jóvenes fuera del ámbito oficial. En estos 4 años hubo muy poco teatro para niños. En enero de 1921, en el teatro principal, se anunció la representación de los títeres de Rosetta Aranda. Se trataba de la compañía de Carlos Espinal, que anunciaba títeres, comedias, zarzuela y variedades. En el mes de mayo, la compañía se presentó en la carpa Rosetta Aranda. En 1922, las familias con sus hijos pudieron asistir al Teatro Olimpia para ver el ballet sobre hielo Charlotte. 1925 a 1928. Educación activa y teatro de masas. En el cuatrienio 1925 y 1928 ocupó la presidencia de la República Plutarco Elías Calles. La urgencia de Calles por mejorar la calidad de vida de la población y borrar en el menor tiempo posible las abismales diferencias económicas y sociales entre sus gobernados, no lo hizo elegir la vía de la educación, sino la vía de la industrialización del país. Número 20. Se incorporan los niños y los jóvenes al Festival de Primavera. Para tratar otros temas de la historia de México, el teatro de masas creció en 1926 con la incorporación de más actores participantes, entre los que hubo alumnos de diferentes escuelas primarias, secundarias, normales, miembros de la Asociación Nacional de Charros, bandas de guerra y cadetes del Colegio Militar. En total, se reunieron cerca de 20,000 personas para la realización del nuevo proyecto escénico del Departamento de Bellas Artes, titulado El Canto de la Victoria, una escena chinaca, de 1867, con guión del periodista Jacobo de la Vuelta, escrito para celebrar la batalla del 5 de mayo en Puebla y el triunfo de la República en 1867. El escenario fue el Estadio Nacional, en la Ciudad de México. El gran espacio se llenó con los coros de 15,000 voces. Otros 1,000 alumnos ejecutaron tablas gimnásticas independientes del argumento de la obra. Para esta, un narrador comentaba los diversos cuadros plásticos que ilustraban las acciones históricas pertinentes. Esto es todo por hoy. Ahora sabes 20 cosas nuevas sobre el teatro para niños en México que desconocías hace algunos minutos. Gracias por tu atención. ¡Hasta la próxima!